¿Es realmente un buen disco el Karma de Ariel Camacho y los Plebes del Rancho? ¿Infravalorado? ¿Sobrevalorado? ¿Es posible que un álbum del género regional mexicano, y específicamente en la subcategoría del campirano, pueda ser tan bueno que logre trascender las barreras locales para incorporarse a la crema innata de la música? ¿Es posible que una producción de este género pueda codearse, por ejemplo, con el disco número 4 de Led Zeppelin, el OK Computer de Radiohead o con el Technique de New Order? ¿Cuáles son los argumentos para decir que sí o que no? Mis reflexiones a continuación. Para comprender mejor las ideas que aquí se mencionan, es imprescindible aclarar un par de términos: forma y concepto. El aspecto formal se refiere, claro, estamos hablando en un terreno artístico, a la parte tangible, a lo que se puede ver y tocar de una obra artística. En otras palabras, a la habilidad en el manejo de los instrumentos, herramientas y materiales de trabajo. En este caso, a la destreza en la ejecución de los instrumentos musicales. Por otro lado, tenemos el ámbito conceptual. Esto alude específicamente a la creatividad, a las ideas, a lo intangible, es decir, los procesos reflexivos a los que el artista debe someterse para que le permitan encontrar un discurso único y genial. El campirano y el regional mexicano en general tiene que apelar a las emociones básicas, sin ningún tipo de filtro que las module. Por lo tanto, debe ser música que de inmediato haga contacto con las emociones casi crudas de una persona muy básica. El disco El Karma de Ariel Camacho y los Plebes del Rancho sale a la luz en 2014, bajo el sello de Del Records, una firma emblemática del género. Es un disco doble que consta de un total de 22 tracks. Tiene una duración de 1 hora y 16 minutos. Es en esta producción donde finalmente se logra consolidar el estilo de la agrupación. Es el pináculo de un derroche conceptual y formal de los integrantes: Ariel, César, Omar, docerola, guitarra y tuba respectivamente. Los temas que se abordan en el disco son diversos, sin embargo, todos ellos enfocados sobre aspectos mundanos como la envidia, la venganza, el rencor, amor, desamor, valentía, lealtad, traición, humildad, el gobierno, el reconocimiento a figuras importantes como la familia o el padre y, por supuesto, narcotraficantes. El disco abre, desde mi perspectiva, con la canción emblemática del álbum, El Karma, que además le da nombre al álbum. Algo notable es que los siguientes 13 tracks que integran el primer disco tienen un vínculo muy estrecho entre ellos, lo cual hace que la obra sea sólida de principio a fin. Basta con el intro del Karma para identificar que la pieza irradia alma, nostalgia, cadencia. Es un corrido clásico que en ningún instante pierde fuerza, sino todo lo opuesto. Los acordes usados para esta canción están en la escala de re. Quizá por eso ese sentimiento tan característico. La armonía lograda es una de mis favoritas. Es una canción sencilla pero robusta. Las frases a las que Ariel nos acostumbró con su docerola son ideales. No llegan a saturar la canción ni a confrontarse con la voz en ningún momento, como suele suceder en producciones más actuales. La guitarra de César, la tuba de Omar, siempre bien amalgamadas, para que finalmente la peculiar voz de Ariel le otorgue el último toque. Afortunadamente, es este modelo el que prevalece en el resto de las canciones, y lejos de que el disco se sienta monótono o repetitivo, es en las letras donde obtenemos refugio para identificar a cada una de las piezas y que éstas tengan una personalidad propia. Dentro de las composiciones existen versos y frases muy interesantes. Ahora, no perder de vista que estamos hablando de corridos y narcocorridos, y por lo tanto no esperen metáforas profundas, porque simplemente la naturaleza de las composiciones dicta que sean articulaciones directas y contundentes. Es inevitable decir que es con el track número 4 donde la gente aceptó y terminó por adorar a Ariel Camacho y los Plebes del Rancho. Claro, estoy hablando de Te Metiste o Te Metistes, como dice la banda pesada, y nuestro presidente. Y que, por cierto, ya en otro video les comentaré mi anécdota de cómo llegué a este disco. Conforme uno escucha el álbum, este va cobrando vida y van surgiendo piezas del mismo calibre o incluso mayor que a las ya mencionadas. Por ejemplo, mi track predilecto, sin duda, Reflejos del Viejo. Y a este se suman El Toro Encartado, La Verdad del Hombre o El Corrido de la Roca. Incluso las rolas de desamor están bien chéveres, están llegadoras, chidotas.
Es sin duda una de las premisas más complejas, la de estar a favor o en contra de este movimiento musical. Sin embargo, esta tendencia es inherente al narcotráfico y a la denominada, desde hace ya algún tiempo, narcocultura. Si fuera por gusto y por decisión propia para que esto existiera, creo que todos elegiríamos que no, o que al menos los niveles fueran menores. Pero lamentablemente las cosas no son así. El narcotráfico existe, pero ¿es la música el principal elemento que termina por dignificar o glorificar este estilo de vida? Ahora, no debemos meter a todos los corridos en la misma canasta de huevos. Para nada. Están, por ejemplo, los corridos alterados cuyas características en la letra implican eventos muy desagradables y demasiado explícitos, cosa que no comparto. Pero finalmente cada quien elige qué escuchar. Afortunadamente en este álbum no se da este caso. Los narcocorridos presentados implican una estructura clásica en su composición, en donde las armonías y la letra buscan plasmar un evento discreto, pero de una manera ingeniosa, sin que una letra explícita dirija la pieza. Es cierto que en este tipo de composiciones se exaltan a personajes que actúan en detrimento de la sociedad, pero también son capaces de retratar lo que acontece en esta etapa desoladora. El narcotráfico es una evidencia y consecuencia de que el Estado no ha sido capaz de satisfacer las necesidades elementales del grueso de la población, desde trabajo, educación, salud y un larguísimo etcétera. Y ante los niveles de corrupción e impunidad exorbitantes que se viven en el país, el narcocorrido es simplemente un resultado más de todo ello. Ahora, con este panorama, ¿qué esperaban? ¿Que surgiera un movimiento artístico donde se plasmara un ambiente idílico? Pues obviamente no. He de mencionar que cuando alguien paga para inventarse eventos que nunca pasaron en su vida y que estos queden impregnados en una composición, sin duda es aquí donde nadie estará de acuerdo. Y que lamentablemente este evento sucede muy frecuentemente. Para concluir este apartado, mientras exista un movimiento que refleje la omisión del Estado y sus consecuencias y que de manera paralela logre incomodarlo, iré con ello, siempre y cuando la genialidad sea una premisa fundamental del artista en cuestión. No, una obra artística puede mantener un lenguaje elemental o simple y no por este hecho la debemos descalificar. En el caso contrario, sucede exactamente lo mismo. No porque una pieza irradie una construcción técnica y conceptual compleja, en automático pasará a ser una obra artística consumada e irrefutable. Tampoco. A partir de estos supuestos, puedo aseverar que la obra del karma logra equilibrar ambos preceptos de forma adecuada. En términos creativos, cada canción aporta un enunciado único que impacta de forma importante en el resultado global de la obra. En el aspecto formal, Ariel, Omar y César consiguen moldear un sonido corpulento, homogéneo y genuino. ¿Por qué te gusta el OK Computer de Radiohead? ¿Por qué te gusta el cuarto álbum de Led Zeppelin? Si únicamente sabes que son buenos discos porque los has escuchado, te lo han dicho, y no eres capaz de generar una serie de ideas que logren responder a este planteamiento, déjame decirte que tienes un grave problema. Entonces, ¿es realmente un buen disco el Karma de Ariel Camacho y los plebes del rancho? A estas alturas ya deberían de saber la respuesta. Sí, lo es, y es un gran álbum. ¿Infravalorado o sobrevalorado? Difícil respuesta. Creo que dentro del perímetro del género es una pieza que necesita ser consultada. Sin embargo, ante las audiencias masivas nacionales es un álbum más, y muy posiblemente se debe a la mala reputación del género. Me refiero a los narcocorridos. Si a esto agregamos que desde hace ya algunos años la gente tiende a escuchar menos discos completos, fenómeno que aparece en todos los géneros, el resultado es poco favorecedor. Y finalmente, la gran cantidad de producciones musicales que se crean en estos tiempos hace sumamente duro que algún álbum se instale como un nuevo punto de referencia. Nuevamente, ¿es posible que un álbum proveniente del regional mexicano pueda ser tan bueno que logre trascender las barreras locales para incorporarse a la cima de la música mundial? Y la respuesta es que varios elementos convergen. Sin embargo, partiré de la premisa sobre los mass media, medios de comunicación masiva. En la actualidad existe un dominio, colonización o imperialismo cultural por parte de los Estados Unidos y sus aliados. El dominio viene precedido de la idea de la superioridad cultural de estas naciones. Por eso la importancia de la música popular y su apreciación positiva por la propia gente del medio musical. Para que el regional mexicano tenga un impacto cultural mundial, tendría que ser precedido y luego apoyado por el gran aparato comunicativo masivo de las grandes corporaciones de los mass media. Sin eso, considero, las posibilidades son mínimas.
Pero por otro lado, las producciones del regional mexicano no tienen ningún obstáculo para codearse con estos discos. En términos creativos y formales, lo podrían hacer. Incluso es posible que exista ya un disco tan pulido en su construcción como cualquiera de los que son referentes en el mundo de la música, pero depende de los factores que ya se mencionaron para que logren una aceptación, consumación y repercusión masiva. Led Zeppelin, New Order, Radiohead, Michael Jackson, Björk y todas las vacas sagradas que se les ocurran tienen a su favor el género en el cual vierten sus ideas, además del idioma. El rock alternativo y electrónico son, sin lugar a dudas, los más populares a nivel mundial. El Karma y su estilo campirano, por su lado, es influyente, sólido y trasciende dentro del circuito de este tipo de música. Y estoy seguro de que continuará manteniéndose como obra obligada para cualquier músico que desee incorporarse a esta escena. Lo es y lo seguirá siendo. Pero en un terreno más local, del fallecimiento de Ariel a la fecha, ¿cuántos intentos de músicos por ocupar su lugar han existido? Este fenómeno dice mucho. Un saludo para Lex, Spook y Espectro Sonoro que me ayudaron a construir el guión.